Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Pues estamos en esta nueva formato de poder platicar y llevar a cabo los estudios bíblicos que hemos estado llevando aquí en Cuernavaca. Y me da mucho gusto saludarlos por este medio, en el nombre del Señor Jesucristo, a toda la iglesia de aquí de el centro de Cuernavaca, y poder tener comunión con ustedes a través de este medio, para no quedarnos atrasados y para no dejar de tener comunión con la palabra y sobre todo la enseñanza de la palabra. Acuérdense que la Escritura dice que en uno de los salmos, la exposición de tus palabras alumbra. Así es que vamos a continuar con nuestro estudio sobre las jornadas de Israel. Vamos a seguir hablando sobre la salida del pueblo de Israel de Egipto, que ya todos conocemos el antecedente, el contexto de todo esto. Y hemos pasado a través de varias jornadas en donde Israel ha tenido experiencias acerca de su caminar con Dios y vimos cómo el Señor ha tratado con ellos. En esta ocasión llegamos a la jornada número 24, que está en el versículo 27 del capítulo 33 de Números, y dice así, Números 33, 27, dice, salieron de Tahat y acamparon en Tara. Así es que vamos a hacer una pequeña oración, mis hermanos, y vamos a comenzar con lo que la Escritura nos tiene preparada hoy. Esperemos que el Espíritu de Dios llene nuestros corazones, llene nuestras vidas del entendimiento de Cristo y sobre todo que podamos ser motivados a seguir caminando con el Señor en estos tiempos difíciles. Porque, bueno, Israel no era tan fácil su caminar por el desierto, pero tenían a Dios como su guianza, como su Dios precisamente. Él los guiaba de día y de noche y entonces Israel pudo llegar, por lo menos dos entraron a la tierra prometida. Bien, pues vamos a orar y vamos a comenzar este tiempo. Padre, te damos gracias en esta ocasión, Señor, por habernos permitido tener comunión de esta manera. Oramos, Señor, para que tu Escritura haga Señor, un profundo conciencia en nosotros de poder seguirte, Señor, a pesar de los tiempos difíciles. Tenemos, Padre, como ejemplo, tú le ordenaste a Moisés que escribiera todas estas cosas y el Espíritu de Dios a través de Pablo nos dice que todo eso se escribió para nosotros. Oramos, Señor, que nos ayudes a tener entendimiento de tu palabra en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien. Hemos estado hablando del sacerdocio. Hemos estado hablando en los últimos jueves que nos reunimos para hablar de todo esto, cómo Dios trata con el sacerdocio, con las cosas santas, con los sacrificios, y cómo Dios habla con Aarón y la familia de Aarón para decirle el cuidado y la manera como ellos deben llevar a cabo su sacerdocio. Dice aquí la Escritura, salieron de Tahat y acamparon en Tara. Entonces, en esta serie de jornadas que el pueblo de Israel estuvo dando alrededor del monte de Seir, dice aquí la Escritura, está justamente esta, que fue otra más, la número 24, y ahí en Deuteronomio 2.1 es donde se nos dice que hubo una larga serie de jornadas alrededor del monte de Seir, en donde dice aquí que en la segunda parte del versículo 1 de Deuteronomio 2, dice, y rodeamos el monte de Seir por mucho tiempo. Entonces fíjense, entre las jornadas que se dieron alrededor del monte de Seir, está también esta jornada de Tara. Ahora, según la secuencia que hemos venido viendo y hemos estado trayendo acá, Tara corresponde a Números 18, versículo 25 al 32. Todavía alrededor del monte de Seir se lleva a cabo todo esto y todavía alrededor también de algunos asuntos relativos al liderazgo. El Señor todavía no ha terminado de hablar de todo aquel tema que empezó a hablar con el pueblo de la actitud hacia los líderes, luego le habló Dios a los líderes de la actitud que deben tener hacia Dios, luego le habló específicamente a los sacerdotes y no ha terminado de hablar, no ha terminado de tratar el asunto. Entonces cada vez el Señor vemos que va añadiendo un asunto nuevo, va añadiendo cosas complementarias a todos los asuntos que Él ha comenzado a hablar. Y todas las lecciones de esta jornada son
se van acumulando, es algo acumulativo y sobre la base de una se aprende después la otra, entonces son algunas lecciones primero y luego son otras y es el orden que Dios da para ir aprendiendo de una y luego sobre esa aprender otra y así. Hoy la jornada tiene aquí, la Biblia nos dice, el nombre de Tara. Proviene como raíz de una palabra o de varias palabras. Realmente no es una, sino son varias que se encuentran en el hebreo, como terumá o terumiyá, es las palabras en hebreo. Es un diminutivo de terumá y de tera. Es como decir la raíz de esa palabra y esa palabra tiene esta connotación. Significa porción, significa tributo, significa cosa dedicada a Dios. Incluso a veces en otros contextos significa impuesto. Entonces aquí para esta porción de Números 18 del versículo 25 al 32 es especialmente significativo porque precisamente habla de la porción o la consagración ahora que hacen los levitas. Dios está hablando con cada uno de los servidores y ahora les está hablando de la consagración, de la porción que tiene que ver con los levitas. Hasta aquí se había visto lo relativo al origen del sacerdocio, también se había visto lo relativo a la responsabilidad del sacerdocio y lo relativo al derecho del sacerdocio, como hablamos una de las últimas veces, de los diezmos y las ofrendas, etc. Pero Dios tiene algo más que decirnos todavía. El asunto no termina con el derecho al sacerdocio. Y es muy interesante que Dios, mis hermanos, no quiera que las cosas terminen ahí. ¿Por qué? Porque el sacerdocio no es donde terminan las cosas. Y entonces Dios habla aquí algo y quiero que pongamos atención desde el primer versículo correspondiente a esta jornada de Tara, el versículo 25. Noten aquí que el versículo anterior del capítulo 18, cuando se le dio o estuvimos hablando acerca de Jarada, dice en el 18:1, Jehová dijo a Aarón. Entonces Dios le revela a Aarón la responsabilidad del sacerdocio. Luego del verso 8 en adelante, cuando vimos lo relativo a Maselot, dice, dijo más Jehová a Aarón. Entonces se trata de una revelación posterior a la adicional, de una revelación que viene después. Y luego dice en el versículo 20 relativo a Tahat, que fue lo que vimos la vez pasada, y Jehová dijo a Aarón, pero también quiero que nos demos cuenta de esto, en el sentido de que Dios vuelve y habla a Moisés, porque va a hablar algo que los levitas deben darle a Aarón, y entonces no estaría bien que Aarón lo pidiera para sí mismo en forma directa, así es que Dios no se lo dijo a Aarón. Aarón, tú vas a pedir esto para ti. Fíjate, Aarón podía pedir para los levitas, pero Dios, antes de decirle a Aarón que pidiera para los levitas el diezmo, le dijo, pero tú, Aarón, no tendrás parte. Primero le dijo, tú no tendrás parte, y luego pidió para los levitas. Yo soy tu parte, Aarón, ¿no? Ahí leímos eso. Como quien dice, Aarón, tú preocúpate por el servicio de los otros, porque tu parte soy yo, es decir, Dios, yo soy tu parte. Y entonces Aarón no tenía que preocuparse para sí mismo de nada, de su propia cuenta. Es decir, de estar pidiendo para sí mismo. No es una cosa santa ni noble en la presencia de Dios, estar pidiendo para sí mismo. Y esto es muy importante aprenderlo aquí. Hemos conocido a través de los años cristianos que llevamos, como mucha gente se para pedir para sí mismo cosas. Hace muchos años, había un hombre que pues le dieron la palabra en una pequeña iglesia y este hombre, en lugar de hablar la palabra de Dios, empezó a decir que era una persona que sufría por el evangelio de Cristo, que no tenía nada que comer, pero que le daba gloria a Dios y que no sé qué. Entonces empezó a pedir para sí una cooperación para él. Y así ha habido muchas personas, ¿no?, a través de eso. Pero obviamente no viene de Dios cuando alguien encargado de la obra, cuando alguien está pidiendo para sí cosas. Aquí ahora Dios le está hablando a Moisés
y ahora Dios va a cumplir con Aarón, pero va a cumplir a través de otro. Esto es importante que lo entendamos. Él va a cumplir a través de Moisés. Es decir, Dios va a cumplir algo que Aarón, o era para Aarón, pero no porque Aarón lo pidiera, sino que Dios lo va a cumplir para Aarón por medio de Moisés. No está bien que Aarón sea el que pida para sí mismo, está bien que Aarón piense en los otros, entonces, pero no pedir para sí mismo. Entonces Dios sabe por medio de quién hablar las cosas, mis hermanos. Eso es muy importante. Cuando Dios iba a hablar, por ejemplo, en Proverbios 31, cómo debían ser las damas, cómo debían ser las mujeres, hablando aquel pasaje de la mujer virtuosa, no lo hizo por medio de Salomón. Obviamente Salomón había tenido experiencias con damas y la mayor parte de los proverbios fue escrita por Salomón. Entonces cualquiera diría que Salomón tendría mucha experiencia con las mujeres o con las damas y tendría también mucho que escribir acerca de las mujeres. Sin embargo, Dios no quiso que fuera Salomón el que escribiera esta parte de los proverbios. Casi lo demás de los proverbios, todo lo escribió Salomón y algunas otras cositas, otros sabios también que aparecen ahí, pero lo relativo a la mujer virtuosa, no estaba bien que un hombre lo dijera. No estaba bien que fuera un hombre quien le dijera a la mujer cómo tenía que ser. La mujer podía sentirse mal si fuera un hombre el que le dice cómo debe ser una mujer virtuosa. Así es que no conviene que sea el hombre el que le exija a la mujer virtuosa y decirle cómo debe ser virtuosa. Eso no queda bien, o no, creo que no está bien. Y entonces Dios escogió a la madre de un rey. Es decir, es interesante, Dios escogió a una mujer para que fuera la que le hablara a las mujeres. Una mujer podía decir esa palabra a la mujer virtuosa, la que le dio al final de Proverbios, con mucha más autoridad que un hombre. A veces, la verdad, aunque es la misma y no es personal, sin embargo queda mejor en cierta boca que en otra hablar las cosas. Hay quienes no les queda hablar o a veces no nos queda hablar algo, pero otro lo puede hablar y lo puede hablar mejor. Como dice Proverbios 27:2, alábete el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos. Así dice este proverbio relativo a lo que estamos hablando. Así es que no está bien que tú te alabes a ti mismo. Si otro te alaba, bueno, es cosa del otro, pero si tú mismo te alabas, entonces las cosas no están bien, están mal. Lo mismo sucede aquí. ¿Vas a aconsejar a las mujeres? Bueno, no está bien que hable un hombre, tiene que ser de hecho una mujer y no una mujer joven, sino una mujer anciana, madre de un rey, la que habla esto. Entonces, ella sí tiene autoridad para ser imitada. Ella sí tiene autoridad para poder hablar con su ejemplo que ha vivido, ya como una mujer anciana, y poder aconsejar a otras mujeres. Ahora, ¿qué va a imitar una mujer los consejos de un hombre? O sea, ¿cómo los va a imitar? Pero cuando una mujer ve a otra mujer que aprendió a ser virtuosa y que como una mujer anciana está enseñando a las más jóvenes a ser virtuosas, entonces ese consejo sí está bien en la boca de una mujer, no estaría bien en la boca de un hombre. Hablemos un poquito de la motivación, pero la motivación legítima del verdadero profeta. Escuche esto. Ahí la Biblia nos puede enseñar una motivación correcta delante de Dios, la motivación legítima que viene del verdadero profeta de Dios. El verdadero profeta de Dios no es el que dice, yo profetizo, yo te profetizo. No es el verdadero profeta de Dios. El verdadero profeta de Dios es el que de parte de Dios realmente empieza a hablar. Así es que vemos que aquí ocurre exactamente esto. Se va a solicitar los diezmos de parte de los levitas para Aarón. No está bien que eso lo haga Aarón. Esto nos muestra un principio realmente bueno, un principio a la luz de lo que Dios habla, un principio hermoso para su obra, ¿no? En principio que en la casa de Dios nosotros no debemos utilizar la palabra de Dios con un interés egoísta para nosotros. Si hablamos la palabra de Dios, mis hermanos, debe ser para que se haga la voluntad de Dios y nunca pretender nada para nosotros. En esta parte
En esta parte, en donde no pretender nada para nosotros, es en donde muchos de los que estamos, por la gracia de Dios, llevando el liderazgo en una obra, tenemos que pensar mucho cómo decimos las cosas y cómo se piden. La vez pasada, después de que estuvimos hablando de todo esto, veíamos que Dios trató muy seriamente con el sacerdocio y podemos darnos cuenta que si un profeta por el Espíritu hablaba, mis hermanos, que se hiciera, que se haga alguna cosa, el profeta no necesariamente tiene que participar de eso que está diciendo. Vamos a suponer que un profeta hable de que Dios va a suplir para bla, 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 pero no necesariamente está hablando para que supla para el profeta, ¿no? Entonces, el profeta no está poniendo una profecía para sí mismo. Porque quien profetizaba algo para sí mismo, obviamente es considerado un profeta falso. Bueno, él podría decir que se hiciera para otros, o que se debería hacer para otros, o que Dios va a hacer para otros, pero no para sí mismo. Y por eso, cuando el apóstol Pablo le escribe a los Corintios, aquel pasaje del derecho de ministerio, del ministerio a comer, a beber o a tener una esposa por mujer, ¿se acuerdan que Pablo habla de esto ahí en Corintios? A no trabajar en otras cosas, sino solamente en el ministerio, etcétera. Él le dice, no escribo esto para que se haga así conmigo, dijo el apóstol Pablo. Y luego en la segunda epístola, en la segunda carta, se nos revela que el apóstol Pablo no recibió la ofrenda de los corintios. Inclusive les pide disculpas, les dice, perdónenme el agravio de no haber recibido ofrendas de ustedes. ¿Por qué? Porque él les enseñó que ellos debían cooperar, pero no para que cooperaran con él. Entonces, cuando ellos cooperaron, Pablo dijo, no, yo no voy a recibir esto. Eso era no solamente muy ético, sino, creo yo, una obediencia de honestidad delante de Dios, de no decir que Dios habla para que den para mí, sino que Dios habla para que den para la necesidad. Y entonces Pablo no recibió aquí nada. Entonces, él no recibió porque él les enseñó que ellos debían cooperar, y entonces él no iba después a recibir las cosas porque iban a decir, esto lo hizo para sonsacarnos algo, y etcétera, etcétera. Pero él lo que estaba enseñando era cómo agradar a Dios sin pretender usar nada para sí mismo. Qué interesante. Cómo agradar a Dios sin pretender que yo salga beneficiado. Esto lo hemos aprendido del hermano Wayne por muchos años. Cuando él pide y coopera para la congregación, para los beneficios de una iglesia local, él da y enseña a todos a dar, nos enseñó a todos a dar, pero él no dijo, bueno, de ahí a aquello, de aquí yo me quedo con esto. No, no fue así, no fue así. Entonces, el apóstol Pablo habla justamente de esto. Ahora, aquel profeta que fue enviado a dar una profecía en algún lugar, y lo podemos ver en varios ejemplos en la Biblia, siempre venía a hablar no para que el profeta participara de aquellas cosas, sino para que la gente participara de lo que Dios les estaba dando. Así es que nos damos cuenta de la delicadeza de Dios, y aquí lo hemos visto y se han tratado en las últimas jornadas, cosas que son delicadas acerca de la delegación de la autoridad, ¿no? De la autoridad que Dios ha delegado, el respeto a la autoridad, el sustento a la autoridad delegada, es decir, cosas muy delicadas que si no se tratan estos puntos con esa delicadeza o con esa finura de la que la Biblia nos enseña, mi hermano o mis hermanos, se hace mucho daño. Y el Espíritu Santo está velando para que las cosas se hagan con pureza, se hagan con sinceridad, se hagan con entereza, y bueno, que Dios nos guarde a todos. Acuérdense que estamos aprendiendo cómo es esto. En el Nuevo Testamento encontramos que en alguna de las cartas se nos dice, y el apóstol Pedro lo nombra también, ¿no?, que muchos han tomado la piedad como ganancia. Pablo lo dice, creo a Timoteo también lo habla ahí, que muchos han tomado la piedad como ganancia, y otros hablan de ganancias deshonestas. Entonces,
Insisto, esto se tiene que tratar con mucha delicadeza porque Dios trata este asunto que está entre todo lo que Dios va añadiendo al pueblo de Israel, al sacerdocio, a los levitas y a todos los que están sirviendo. Números 18, versículo 25, dice: Jehová habló a Moisés. Fíjate, aquí nos damos cuenta que ya no le habló a Aarón, dice que le habló a Moisés diciendo: Así hablarás a los levitas y les dirás: Cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Jehová el diezmo de los diezmos. Vosotros, qué importante esto, importante principio espiritual. Aquí está introduciendo Dios en el contexto del liderazgo, en el contexto de los siervos del Señor, en el contexto de los ministros. Es muy fácil, mis hermanos, adaptarse a una manera de vivir, a un modus vivendi de tipo organizacional, ¿no? En donde, en fin, donde está bien establecido hasta sueldos y cosas así. Una manera de hacer los arreglos de la bolsa y de las cuentas, etcétera, ¿no? Y se asigna y se hacen las cosas de acuerdo a ciertas normas que el hombre inventa, pero no dependen del Señor, sino dependen de su asignación. Y hay muchas personas que si no hay esa asignación, pues no trabajan para el Señor, ¿no? Pues como aquí ya no hay esto, yo ya no trabajo para Dios. Y si no les dan primero, pues no trabajan para el Señor. En ese caso, no se trabaja para el Señor, ¿sí?, con un espíritu correcto, con un espíritu como debe de ser, con un espíritu puro. Déjame hablarte un poquito acerca del pecado de los profetas. Fíjate, aquí el Señor trata el problema en esta jornada. Aquellos que eran los, vamos a llamarlo así, los destinatarios de los diezmos del pueblo, ahora el Señor les dice: ahora ustedes, o sea, a los levitas, tienen que dar también, porque es muy fácil para nosotros decir, bueno, si me dan, si me ayudan, si me pagan, si me apoyan, yo hago, pero si no me dan y no me ayudan, si no me apoyan, pues no hago o no voy, ¿no? Ahora, ese espíritu es el que es corregido aquí en esta jornada. Ese espíritu de que pues, si me pagas voy, si no, no voy, o qué beneficio saco yo en todo esto, ¿no? En el libro de Malaquías nos habla Dios acerca de ese espíritu, del espíritu correcto con el cual se debe servir a Dios. Y Dios denuncia el espíritu incorrecto cuando no se le sirve. Por eso, mis hermanos, antes de seguir aquí leyendo, vamos a ver un poquito ahí de Malaquías, y aún para todos nosotros los siervos del Señor, nos conviene leer con temor y temblor ese libro, porque Dios ahí les hace un reclamo bien fuerte a muchos, ¿no? Entonces es importante que nos demos cuenta de todo esto. Hay cosas que a la larga podrían ser incluso hasta vergonzosas para nosotros. Bueno, aquí en Malaquías hay muchas cosas donde el Señor muestra la indisposición de algunos siervos que no sirven con intereses puros al Señor. Por ejemplo, en el capítulo 1, en el versículo 6 dice: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Bueno, yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Si yo soy padre, ¿dónde está mi honra?, decía Dios. Entonces, honrar al Señor es servirle de un corazón o con un corazón voluntario. Y dice: y si yo soy Señor, o si soy Señor, ¿dónde está mi temor?, dice Jehová de los ejércitos. A vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? A mí me llama la atención la respuesta de los sacerdotes. O sea, cuando Dios está hablando algo, ¿cómo podemos nosotros contestarle a Dios y decir, pues, ¿de qué te quejas? ¿En qué te hemos menospreciado? Eso es una muestra de ceguera, es una muestra de no ver la realidad y de no haber entendido que estamos delante de Dios llevando algo de una manera mala. A veces no somos conscientes de que nuestra mala actitud, en esa mala actitud, lo que realmente estamos haciendo es menospreciar al Señor. Y entonces decimos: Señor, ¿en qué te hemos menospreciado? Y dice aquí el Señor: en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis: ¿en qué te hemos deshonrado?
en que pensáis, y noten esto aquí, fíjate, un pensamiento que nadie ve, pero Dios sí lo ve, dice, en que ustedes piensan. O sea, no era necesario que pasara por la boca, el oído de las personas, pero Dios sí estaba viendo lo que pensaban. Dice, ¿en qué pensáis que la mesa de Jehová es despreciable? O sea, ellos que servían a Dios, pero en su mente decían, esto es despreciable, pero lo pensaban, como aquel hombre que estaba juzgando al Señor Jesucristo en su casa, aquel que creo había invitado al Señor Jesús a su casa y decía, si este fuera profeta, no decía, lo pensaba, si este fuera profeta, sabría qué clase de mujer le está lavando los pies, y el Señor Jesucristo sabía lo que estaba pensando. Fíjate qué importante es no darle entrada a los pensamientos, porque Dios, mi hermano, no está ajeno a lo que tú piensas y a lo que yo pienso. Entonces debemos tener mucho cuidado cuando pensamos un menosprecio, mucho cuidado cuando pensamos algo impuro, mucho cuidado cuando pensamos una tranza, mucho cuidado cuando pensamos hacerle mal a alguien, en fin, porque la gente tal vez no nos oiga, pero Dios sí está viendo nuestros pensamientos. ¡Qué vergüenza! Tal vez esto nos pueda servir de lección para ir a la presencia de Dios y pedirle perdón por todo pensamiento impuro, por todo pensamiento malo, por todo pensamiento que hemos albergado en nuestro ser y que a Dios no le agrada. Dice la Escritura una parte, no es rey, Dios no puede ser burlado. Entonces, no estar contentos con lo que Dios nos provee, estar quejándonos en nuestro corazón, eso es deshonrar al Señor con el pensamiento, tal como lo hacían aquí en Malaquías, ¿no? Es importante que tengamos en cuenta todo esto, porque aquí dice Dios, pensáis. Él no dijo, dijiste, sino pensasteis que la mesa del Señor era despreciable. Qué tremendo, ¿no? Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, dice el Señor, ¿no es malo? Fíjate, era estrictamente riguroso que Dios recibiera un sacrificio de un animal perfecto. Y decían, no, pues tráete al tuerto, al cabrito cojo, a ese que tiene 3 testículos, o al que le salió 3 cuernos, todo deforme. Y ahí iba uno sin un ojo, y dice aquí el Señor, dice, cuando ustedes hacen estos ofrecimientos, ¿no me están despreciando? Híjole, esto está muy, muy delicado y debemos pensar en esto. Ay, Señor. Entonces, cuando tenemos que cooperar, mis hermanos, en primer lugar, tenemos que hacerlo con la actitud correcta, tenemos que hacerlo con gusto, con alegría, perseverar en lo mejor para poderle dar a Dios lo mejor. De eso se trata todo esto, no lo peor. Pero muchas veces damos lo peor. Sin embargo, el Señor siempre nos desea dar lo mejor, siempre. Pero a veces el hombre somos muy diferentes. Sin embargo, más nos vale rectificar y más nos vale tener cuidado en toda esta situación porque esta actitud obviamente está reprobada por parte de Dios. Ahora, cuando vas a dar las primicias, cuando vamos a dar los diezmos, cuando vas a dar tú los diezmos o yo, decía a Israel en el pasado, que diera lo mejor y no con un espíritu de decir, pues lo que sobra esto, a ver, vamos a dárselo ahí, sino hacerlo para honrar a Dios. Entonces Dios es honrado con lo mejor que podemos darle. Ya vimos lo de los diezmos, ¿de dónde nacieron los diezmos? Esto nació desde Abraham, que ofreció los diezmos. Pudo haber ofrecido el 20%, el 25%, pero solamente ofreció el 10% y a Dios le pareció bueno y lo tomó como una regla de Dios buena para el pueblo, para aprender a temerle a Dios y decir, Señor, este es tu 10%, te honro con tu 10%. Sé honrado, sé glorificado y además gracias por suplirme para todo lo demás. Qué bueno es Dios. Entonces nuestros bienes en sí, Dios no los necesita. A ver, cuando yo doy el diezmo por medio de la fe al Señor y estoy ayudando al sostén de algún obrero, de alguna persona que está en un ministerio, fíjate qué interesante. Directamente a Dios eso no le funciona, pero Dios quiere que nosotros colaboremos con pureza de corazón para que su obra funcione en lo que Él está haciendo en otros también. Entonces, nuestros bienes
en sí Él no los necesita. Pero nuestros bienes son solamente, mis hermanos, un signo de nuestra posición hacia Dios, nuestra posición para con Él. Es un signo importante de nuestra actitud hacia Dios. Y sigue diciendo acá, preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Es como si dijeras, a ver, vamos a suponer que un personaje del mundo importante, ya no te digo nombres porque en este tiempo todo el mundo es menospreciado, pero vamos a suponer que hay alguien importante, alguien digno de mucha honra. Y tú dijeras, ay, pues mira, vamos a llevarle ahí unas galletas Oreo, ¿no? Unas galletas de un chocolate mamut para que a una persona de mucha honra, jamás le regalarías eso. O le llevarías algo descompuesto. Dice el Señor, tú me ofreces un sacrificio de un animal tuerto, de un animal ciego o tuerto. Dice, a ver, ve con tu príncipe y ofrécele eso. A ver qué pasaría. Y fíjense lo que dice el verso 10. ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Fíjate, ninguno quiere servir al Señor gratis. Ah, si me pagan, bueno, entonces sí cierro las puertas, pero si no me pagan, pues ya no voy a cerrar las puertas, ¿no? Ya no voy a recoger las sillas, ya no voy a barrer el piso, ya no, etcétera. Si me pagan, sí, pero si no, pues no. Bueno, esta clase de servicio, así, mis hermanos, no le agrada al Señor. Por eso dice, yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Qué terrible ha de ser cuando tú dices que le vas a dar a Dios una ofrenda y Dios dice, yo no quiero eso de ti. Esa ofrenda es basura para mí, yo no la quiero, no la voy a aceptar de ti. Que Dios desprecie las ofrendas. Qué tremendo. Fíjate, lo que no se le da al Señor con un buen espíritu, Dios no lo acepta, ni de chiste. Tal vez aquí deberíamos pensar muchas cosas o actitudes que hemos tenido en nuestra vida espiritual, de cómo nos acercamos a Dios o cómo hacemos para Él algo. Si lo hacemos de malas, si lo hacemos de buenas, si lo hacemos quejándonos, ¿no? Porque Él no lo acepta. Es como un marido que con dificultad se come la sopa que le tira la mujer, ¿no? A veces se la come tal vez por hambre o por no ofender. Lo mismo es con Dios. Las cosas hay que hacerlas de buena manera. Amén. Bueno, el versículo 12 dice, y vosotros lo habéis profanado cuando decís, inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable. Él dice, ¿acaso yo aceptaré eso de vuestra mano? Fíjate, podemos aquí brincarnos algunos versículos para encontrar algunos poquitos más adelante, donde el Señor dice que algunos decían, pero qué fastidio es esto, o sea, trabajar, como si fuera un fastidio, ¿no? Hacer las cosas para Dios, obviamente, y trabajar en las cosas del ministerio. En el versículo 13 dice, habéis dicho además, oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado. Fíjate, ¿cómo se le va a dar al Señor cosas robadas? Ni que Dios produjera chuchos rotos, ¿no? Chuchos rotos o gente que roba para darle a Él. Él jamás va a aceptar eso. ¿Cómo va a aceptar algo cojo, algo enfermo? Y dice que ellos de esa manera presentaban sus ofrendas. Dice, ¿aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová. El Señor enseña que se debe dar por amor. Porque amamos al Señor, porque amamos la obra del Señor, porque amamos lo que es de Dios, damos. Y honramos a Dios. Y ahora en esta jornada de tara, de porción, de contribución, que es lo que quiere decir, Dios está hablando, y es principalmente aquí a los obreros a los que les dice, así como el libro de Malaquías también es principalmente para los obreros. ¿Por qué? Porque los obreros podemos, como somos obreros, tenemos cierto derecho, entonces empezamos a pensar que podemos recibir, entonces dice, no sea
¿no? De los que extienden la mano solamente para recibir y no para dar. Y dice aquí el Señor, yo aceptaré de ustedes una actitud como la que ustedes me dan, pues obviamente no la va a aceptar. Ahora, ¿está bien que recibamos? Sí, está bien lo que Dios quiere que nos dé, pero Él quiere que nosotros que recibimos seamos también los que damos, ¿no? Que estamos dando, que estamos sirviendo. O sea, servimos, pero damos. Porque Dios utiliza gente para darnos, en este caso, bueno, a los sacerdotes, los levitas, le daban del diezmo. Pero el sacerdote no pedía para sí, sino el diezmo del diezmo. Dice aquí la Escritura. Así es que Él quiere que nosotros, los que recibimos, también demos. Estamos dando. ¿Por qué? Porque sus levitas, mis hermanos, eran los levitas de Dios, estaban consagrados a Él. Así es que más les valía hacer las cosas bien. Y ahora Él trata con los levitas, trata con la generosidad de los levitas. No está bien que los obreros se deslicen de vivir por fe a vivir por caridad o a vivir por demanda, ¿no? O sea, pues entonces yo demando y yo he visto pleitos por esta causa en congregaciones grandes que se han desbaratado y he visto pleitos en donde al principio a algunos obreros hasta se les dio un departamento y que ahí le iban pagando lo que haya sido. Y cuando se armó una división fuerte en ese lugar, pues hasta juicios se fueron a dar. Los que antes comían en la mesa juntos estaban peleándose ante un juez, desconociéndose y acusándose delante de las autoridades. ¡Qué vergüenza! Y todavía dicen que así, de esa manera, siguen sirviendo al Señor. En verdad, qué vergüenza, ¿no? Pero cuando nosotros damos de otra manera, es decir, con amor, bueno, eso es digno del Señor. Entonces, el obrero sí tiene necesidad y Dios sabe. Entonces, cuando esta necesidad del obrero va en una petición delante de Dios, bueno, pues por medio de la fe recibe con gratitud lo que Dios le da. Pero no se debe quejar porque está sirviendo al Señor y entonces él debe ser el primero en ser generoso. Como el apóstol Pablo le enseñaba a Timoteo y le decía, el labrador para participar de los frutos, decía el apóstol Pablo, debe trabajar primero. No dice, si no me paga por adelantado, no trabajo. Pero el Señor dice, primero trabaja y no trabajes para cosechar. Trabaja para honrar a Dios y entonces Dios se encargará de todo lo demás y añadirá si buscas primero el reino de Dios. Dice, más buscar primeramente el reino de Dios y esto se te va a añadir. Esas son las promesas de Dios. Eso es lo que hemos probado y hemos visto por años. Por eso estamos aquí en el servicio de Dios. Gracias a Dios por su misericordia. Así es que hablemos un poquito más de los levitas, cómo es que dan el diezmo de diezmos. Vamos a tocar este punto acá. Así es que volviendo a Números, leemos en el capítulo 18, versículo 26. Así hablarás a los levitas y les dirás, cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos para vuestra heredad, vosotros, fíjate, en ese vosotros son los obreros, los servidores, los pastores, los maestros, los misioneros, los evangelistas, vosotros que están representando, obviamente, o representados por el ministerio, el cuerpo de los levitas, dice, presentaréis de ellos en ofrenda mecida. Entonces, no es algo de mala gana, no es algo apresurado, no, es algo que está en resurrección, es algo que está en ascensión, porque dice, lo presentaréis como ofrenda mecida. Entonces, todo esto tiene que ver con la resurrección y con algo agradable al Señor. Lo presentaréis así, en resurrección y en ascensión. Dice, a Jehová el diezmo de los diezmos. Entonces, no era que al Señor le interesara con exactitud todo el asunto de la contabilidad, ¿no? Es el 10%, 3.23, no. Es en ofrenda mecida, es decir, es la actitud lo que importa, con gusto darle al Señor, con gusto decir gracias Señor porque esto es tuyo, esto es lo que te pertenece, el diezmo te pertenece a ti, el diezmo te pertenece. Dice, y se os contará vuestra ofrenda como grano de la era y como producto del lagar,
Así ofreceréis también vosotros ofrenda a Jehová. Ofreceréis también vosotros, fíjate, es la enseñanza para los obreros. Ofreceréis también vosotros. Pablo decía que inclusive él, teniendo el derecho, renunciaba a ese derecho y más bien gastaba lo suyo propio por amor a los hermanos. Dice, he gastado lo mío. ¿Por qué? Porque a veces, teniendo el derecho de no trabajar en otras cosas, sino solamente en el Señor, a veces en ciertas ocasiones trabajaba para tener para él y los que estaban con él y entonces apoyar a los otros. A veces Pablo decía, no, pues me voy a poner a tejer tiendas, voy a ponerme a elaborar tiendas, las vamos a vender y saco una ganancia y apoyo a los otros que están en el ministerio. Ese es el espíritu correcto en que se debe servir al Señor. Es importante que lo entendamos. Porque la iglesia, mis hermanos, trabaja de esta manera. Dios no tiene ningún uso para los obreros que no tienen fe. Dios no tiene ningún uso para los obreros que no funcionan. Hay un libro de este hermano Washmani que se llama La Iglesia Normal. Y él decía esto justamente, que Dios no tiene uso para un obrero sin fe y para una iglesia desmoronada. No hay ningún uso. Fíjate, si el obrero quiere ser usado, pues el obrero debe tener fe. Y si la iglesia quiere ser usada, la iglesia debe tener amor. Entonces, todo obrero sin fe o una iglesia sin amor, dice él, es inútil para Dios. Y eso es verdad. Entonces, dice acá, y se contará vuestra ofrenda como grano de la era y como producto del lagar. Así ofreceréis también vosotros, ¿no? Subrayo aquí esta palabra vosotros, tómenla en cuenta. Ofrenda a Jehová de todos vuestros diezmos que recibáis de los hijos de Israel y daréis, también vosotros daréis, más bienaventurado es dar que recibir, ese es el espíritu del Nuevo Testamento. No es pagar, no es calcular, no es mezquinar, no es negociar, es dar. Nosotros damos y se acabó. Y daréis de ello la ofrenda a Jehová, de Jehová al sacerdote Aarón. De todos vuestros dones ofreceréis toda ofrenda a Jehová. De todo lo mejor de ellos ofreceréis la porción que ha de ser consagrada y les dirás, cuando ofreciereis lo mejor de ellos, será contado a los levitas como producto de la era y como producto del lagar. Fíjate, cuando ofreciereis lo mejor, se le tiene en cuenta. Si no, no se tiene en cuenta. Solo cuando ofrezcas lo mejor. Es como aquella ocasión el Señor Jesucristo estaba en la iglesia y estaba sentado viendo a las personas que pasaban a dar su ofrenda. Y dice la Escritura que el Señor veía que todos daban de lo que les sobraba. Pero había una viejita que pasó al frente y todo lo que tenía lo puso ahí en el lugar de las ofrendas. Y luego la pregunta es, ¿quién dio más de todos aquellos? Vamos a suponer que llega alguien con 200 pesos, que es todo lo que tiene, y dice, Señor, de todo mi corazón aquí están, los pongo en la ofrenda, 200 pesos. Obviamente Dios te va a suplir, Dios te va a bendecir, por supuesto que sí. Pero llega otro que gana $500,000 de pesos al mes y pone 1,000 pesos de ofrenda. Bueno, la persona que dio los 200 pesos dio más, porque de todo lo que tenía lo dio. Y el Señor Jesucristo alabó la actitud de aquella mujer que dio esta ofrenda de esta manera. Dice, no llevaréis pecado por ello, cuando hubierais ofrecido la mejor parte de él, y no contaminaréis las cosas de los hijos de Israel, y no moriréis. Fíjate hasta dónde puede llegar la cuestión del asunto de los diezmos y de dar con la actitud correcta. Cuando no damos con la actitud correcta, contaminamos la obra de Dios. Eso está impresionante. Porque a veces pensamos, a ver, ¿por qué las iglesias no caminan, no maduran? ¿Por qué los hermanos no maduran en Cristo? Es que hay un montón de cosas que nos contaminan, que no las tomamos en cuenta, que nos contaminan. Pero a la luz de la Escritura, ahorita que estamos escudriñando bien esta parte de la caminata de Israel por el desierto, nos damos cuenta que sí hay cosas que contaminan. En el Nuevo Testamento de esto se habla también. Dice, no puedes amar a Dios y a las riquezas,
Porque mucha gente hace de la riqueza un Dios. Y no puedes amar a Dios cuando tienes un ídolo que se llama riquezas o que se llaman bienes de este mundo. Aquí debemos preguntarnos, todos tenemos una casa, a lo mejor la mayoría tenemos un auto, tenemos algunas cosas. La pregunta es esta: ¿está mi casa para las cosas de Dios? ¿O son mis ídolos que tengo guardados? Mi casa es mi idolito, mi automóvil es mi ídolo, mi ropa es mi ídolo. Que en algunos tal vez sería: ¿qué ídolo tan feo tienes? Porque la ropa de repente no está tan buena. Dice la Escritura en el Nuevo Testamento: dile a los ricos que no pongan su confianza en las riquezas, sino que sean generosos. Y el amor al dinero trae muchos males. Nos estamos dando cuenta que por una mala actitud con el dinero, con lo que tenemos que darle a Dios de buen corazón y con una actitud de amor, si no lo hacemos, nos estamos contaminando. A mí me llama la atención muchísimo lo que dice esta parte. Dice: y no moriréis. Por eso es que muchos espiritualmente están muertos. Aunque son cristianos, están muertos. No comprenden la Escritura. Son codiciosos, dicen que diezman y no diezman. Fíjate, solamente, como se pasa un sobre en los diezmos, solamente Dios y tú saben si estás diezmando. Y cuando pones ahí cualquier cosa que quieras poner, para que la gente vea tu nombre ahí, o los que llevan a cabo la administración de la iglesia, que tú pusiste algo ahí, nada más lo pones para que vean que tú sí estás dando, pero no pagas tu diezmo. Mi hermano, no te puedes burlar de Dios. A Dios no lo puedes engañar, no lo podemos engañar. Y debes tener mucho cuidado, porque haciendo estas cosas, espiritualmente puedes estar muerto. Y yo sé que hay mucha gente que no paga honradamente sus diezmos en las iglesias. Fíjate, aquí Dios está enseñando a los obreros a ser los primeros más generosos en la iglesia. Tenemos que ser generosos. Es decir, los primeros que damos el ejemplo de generosidad. Es muy triste, hermanos, que hombres de Dios, gente que está sirviendo a Dios, estén constantemente recordando y pidiendo, insistiendo en que los otros le den. Hoy no diste el diezmo, aquí lo que dieron fue esto, y ponemos aquí entonces un tablero en la pared con lo que dieron y con lo que no dieron, avergonzando a la gente. Bueno, eso no es el Espíritu de Dios, eso es avaricia. No debemos ser así, porque Dios sabe cómo es cada quien. Y por la fuerza no se trata de eso, ni decirle: oye, mira, aquí te faltaron 10 pesos para completar el diezmo. Eso lo sabes tú y Dios solamente. Tiene que ver con tu honestidad. Y la gente que está sirviendo a Dios, pues no puede forzar a otros, como una vez hasta un abogado les metieron en una congregación y le dijeron: tú no has diezmado desde hace 5 años, tienes que dar tus diezmos y tienes que pagarlos. Pues tampoco podemos ser así. Meter abogados, ¿qué es eso? ¿No? Y firmar un pagaré de que te comprometes a tantos meses sin intereses a pagar tus diezmos, tampoco podemos ser así, ¿no? Pero tenemos que ser muy honestos en todo esto. El Señor dijo: muchos lobos rapaces vendrán vestidos de ovejas. Entonces hay rapacidad en el corazón, disfrazados de ovejas, con pretexto de hacer largas oraciones, pero en el corazón se quieren quedar con las cosas de las viudas. Y el Señor esto se lo reclamó mucho a los fariseos, ¿no? A mí me llama la atención cuando los pastores tienen preferencia por la gente que tiene dinero. Las invitan a sus casas, se llevan re bien con ellos, son retecuates, se hacen bien amigos de todos ellos, en fin, llevan cierta sociabilidad muy acentuada con aquellos que tienen y que pueden dar.
Pero los que no tienen, pues ahí más o menos lo sobrellevan y todo el asunto. Y, debemos tener mucho cuidado los que servimos a Dios. Porque muchas veces, mis hermanos, los que menos dan, pero que dan con sinceridad, son los que valen la pena delante de Dios y no aquellos que siempre se les quiere estar como viendo, ministrando, ¿no? O no sé, o tratando de acercárseles más para ver qué les podemos sacar. Eso es deshonesto. Es de lo que Dios está hablando aquí justamente. Y no podemos ser así. Los obreros deben tener cuidado de honrar a Dios, también de no presionar, de no sonsacar, sino de dar como lo hizo Pablo. Fíjate, para un pastor es muy fácil decirle a alguien que tiene pocos recursos, exigirle que diezme. Pero ¿por qué no va y se lo dice a los que tienen muchos recursos en la iglesia? Y le dice, a ver, porque enséñame tus diezmos, paga tus diezmos. A ellos no les dicen. Porque con una ofrenda de 20,000 pesos te callan la boca. Esto se da, mis hermanos, en muchos lugares. Y es una situación que contamina la obra de Dios. Vamos a ver en el Nuevo Testamento algunos textos que nos enseñen cómo entre obreros o como entre compañeros, los que recibimos del pueblo sus ofrendas, debemos ofrendar. Debemos apoyar. Primero debemos aprender nosotros. Vamos a las cartas de Juan, la tercera epístola que escribió Juan. Ahí tiene una lección importante. En primer lugar, tenemos que darnos cuenta quién es el que escribe y a quién se dirige esta tercera carta del apóstol Juan. Dice aquí, el anciano, ese es el apóstol Juan, a Gayo. O sea, el apóstol Juan le está escribiendo una carta a Gayo. No le estaba hablando primeramente a los hermanos, Juan estaba hablando a sus cooperadores. Este Gayo era llamado hospedador de la iglesia. Era un hermano del cual se hablaba muy bien y que en la segunda carta a los Corintios, cuando el apóstol Pablo está preparando la generosidad de las iglesias de Acaya como las de Macedonia para ayudar, dice aquí la escritura en los Hechos, a los pobres de Jerusalén, él ayudó con tres, fíjate, con Tito, que lo menciona de una manera directa, con Lucas y con Gayo, al que le está escribiendo aquí Juan. Y entonces ellos están en el contexto de Hechos y de las epístolas. Tito, Lucas y Gayo eran hermanos de confianza de las iglesias, eran mensajeros de las iglesias, que eran personas que habían sido muy generosas y habían dado. Y a esa persona que se le confiaba la administración para llevar el donativo a los pobres de Jerusalén eran entre estos hermanos. Entonces fíjense que es a este Gayo, o sea, a un obrero muy bien conocido por su generosidad en aquella región donde estaban los apóstoles, a él es a quien le escribe Juan esta carta, dice, el amado a quien amó en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Es decir, esta manera de pronunciar de Juan la prosperidad viene como resultado de la generosidad y el servicio de Gayo. Yo he oído por todos los años que llevo de cristianos a las personas que te quieren incitar a que diezmes y que bla, 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 recitar este versículo, pero totalmente fuera del contexto. Amado, yo deseo que prosperes en todo, así como prospera tu alma, ¿no? Y lo aplican así como para algo de provecho de ellos. Lo he visto año por años, hermano. Qué horrible es cuando sacamos una cosa así, en verdad. Sí, qué terrible. Entonces, dice aquí, lo voy a volver a leer. El amado a quien amo en la verdad.
amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Es decir, esta pronunciación de prosperidad viene, mis hermanos, como resultado de la generosidad y del servicio de Gayo. Oye, si tú eres un dador, si tú eres un generoso, fíjate cómo Dios por el Espíritu le pone al apóstol Juan y le dice a Gayo: deseo que seas prosperado en todo, porque tú has sido alguien que ha ayudado, tú has sido alguien que ha apoyado, eres generoso, así es que deseo de todo corazón que tú seas prosperado. Y no aplica este versículo a cualquiera, ¿no? Yo deseo que ni deseamos nada, ni el que lo dice desea del otro porque ni lo conoce, ni puede desear nada. Pero ¿qué tal cuando verdaderamente decimos, este ha sido un ayudador? Señor, deseo, y decirle el deseo que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Qué tremendo. Fíjate, en la medida que nuestra alma sea tratada por Dios, Él nos puede confiar más cosas para ayudar, para servir. Dice: pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Noten que esta verdad, mis hermanos, no era una cuestión doctrinal, aunque podía estar incluida, sino que más bien era su manera de vivir, su manera de servir, su manera de actuar. Esa era la verdad de Gayo. Esa era la verdad en la que vivía Gayo, su manera de actuar, de vivir. Yo puedo dar testimonio de muchos hermanos que están cerca de mí, de cómo son así, son así, fieles servidores de Dios, sin ambiciones, en verdad, en su manera de vivir, en su manera de servir y de actuar. Dice, de cómo andas en la verdad, no de cómo repites el credo, aunque eso también puede ser bueno en otro momento, pero aquí habla de andar en la verdad. No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente, dice aquí, a los desconocidos. Uno dice a los conocidos sí, pero a veces vienen hermanos de otras partes que no conocemos y que estamos conociendo y que son de Dios, y pues bueno, ¿quién les va a servir? Yo sé que hay muchos abusadores. Hace unos días, para no ir tan largo, ayer estaba yo grabando el video del estudio sobre la primera epístola de Pedro allá en Iztapalapa. Fue pregrabada, como esta misma también está siendo pregrabada, la estoy grabando ahorita en la tarde y les va a llegar a ustedes en la noche. Y tocó un hombre para decir que lo habían mandado ahí porque ahí ayudaban y que su esposa estaba muy enferma y que puras mentiras de la gente que llega ahí a pedir dinero, ¿no? Que los asaltaron y cosas así. Y obviamente pues no lo atendimos. Pero habrá quienes sí vienen de Dios y bueno, tenemos que ayudar. Aquí tuvimos la experiencia también de algunos hermanos que han venido, que no los conocemos bien, pero cuando han estado en situaciones difíciles les hemos ayudado. Y algunos de ellos nos han traicionado terriblemente. No digo ya más detalles, pero han sido unas traiciones terribles, pero les hemos ayudado de todo corazón, con bienes y con dinero también. Entonces tenemos que ser nosotros, pero nosotros tenemos que empezar nosotros primero para poder ayudar a otros. Entonces los obreros tenemos que ser honestos, tenemos que ser hospedadores. Los obispos son los primeros hospedadores, son los que tienen que abrir su casa para hospedar, para servir, ¿no? Pues también el resto de la iglesia tiene que aprender el gozo de dar y de hospedar, ¿no? O sea, no es lo mismo que yo voy a un país extranjero y me atiendes en tu casa y entonces yo te abro las puertas de mi casa y te atiendo. O te atiendo a ti, pero cuando vaya para allá tú me atiendes a mí, ¿no? No se trata de eso. Se trata de otro tipo de hospedaje. Se trata de otra actitud. No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. Fielmente te conduces, qué tremendo, ¿no? Los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor.
Eso es importante también, que demos testimonio del amor y de las actitudes de amor que verdaderamente tenemos unos con otros, porque eso es muy edificante, muy edificante. El problema es que a veces estamos viendo las actitudes que no son correctas y las sospechas que tenemos de los demás, pero aquí tenemos que aprender a honrar a los hermanos que caminan en la verdad, como dice aquí Juan, es decir, en su honestidad, en su generosidad, etc. Lo mismo que decía el apóstol Pablo a aquellos mensajeros de la iglesia, gloria de Cristo, dice aquí, Juan de Gallo, y ahora dice, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios para que continúen su viaje. Fíjate, Gallo mismo era un servidor, pero él como servidor debe primero aprender a encaminar a los otros servidores. ¡Qué lección más tremenda! Estos hermanos, incluso desconocidos, eran misioneros, eran apóstoles, eran siervos itinerantes de Dios, andaban, llegaban, pero iban llevando el evangelio y llegaban a donde estaba la iglesia. Y ahí los apoyaban y los ayudaban y los encaminaban. Eran misioneros, eran apóstoles, eran siervos itinerantes, insisto, de Dios. Y entonces estos obreros, entre nosotros mismos primero, debemos aprender a cooperar mutuamente. Por eso dice aquí, porque ellos salieron por amor del nombre de Él. Noten aquí la honorabilidad de ellos, sin aceptar nada de los gentiles. ¿Qué significa esto? Que ellos querían estar solamente entre los hermanos, lo que los hermanos les brindaran, de manera que ellos vivían de lo que les brindaban los hermanos, ¿no? Yo he conocido gente que le dan una ofrenda y se enoja. No, pues ¿por qué tan poquito, no? ¿Por qué nada más esto? Hubo uno que una vez estuve compartiendo junto con él en un evento y a mí me dio una ofrenda mayor que él y él se empezó a quejar. Ah, pues ¿qué es esto? Y que no sé qué. Entonces le dije, no te preocupes, y le di mi ofrenda, le dije, ten mi sobre. No, ¿cómo crees? ¿Cómo crees? Pero bien que lo aceptó. Y qué bueno que lo aceptó. Le doy gracias a Dios que lo aceptó porque en verdad se lo di de todo corazón. Pero estaba ya hablando mal porque le di una ofrenda más chica que la mía. Entonces yo le di mi ofrenda y ya Dios lo bendijo con lo que le dieron y con lo que yo le di. Entonces debemos tener cuidado con aquellas actitudes que no son las correctas delante de Dios, porque esto trae deshonra y muerte, puede traer a nuestra vida espiritual. Qué tremendo. Fíjate que hay una honorabilidad muy interesante. Dice, porque ellos salieron por amor del nombre de Él sin aceptar nada de los gentiles. Bueno, Dios, aunque es dueño de todo, Él valora la actitud del corazón y Dios lo retribuye con buena voluntad y con gusto. Y entonces el cristiano también hace esta misma cosa, es decir, valora lo que Dios está haciendo en otro hermano y ayuda. Y Dios aprecia justamente eso. Asimismo, mis hermanos, los siervos de Dios no se van a interesar en el dinero. Fíjate, los fariseos decían, si alguno jura por el templo, no es nada. Pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Es decir, que para los fariseos la ofrenda y el oro era lo que valía, no el altar. Pero el Señor dice, ¿qué es mayor? ¿No? ¿El altar o las ofrendas? Entonces, el altar es mayor que la ofrenda. ¿Por qué? Porque el altar santifica la ofrenda. Eso es lo que Dios valora. Eso es lo que el Señor Jesucristo valoró, ¿no? El altar es la consagración a Dios. Para Dios es mucho más importante que el monto, el corazón del hombre. Es decir, su consagración. Y Él lo valora de una manera muy especial. Bueno, esa es la verdadera contribución, mis hermanos. Esa es la verdadera porción de Dios. Él cuenta como suyo eso. Es nuestra deuda con Dios y eso es para Él.
vamos a dejarle hasta aquí y vamos a continuar la siguiente ocasión, primero Dios, con todo esto. Vamos a hablar la cuestión cómo debe ser entre los obreros, porque estamos viendo cómo deben tratar esta situación justamente los obreros, y vamos a terminar la siguiente vez solamente. O saben que denme un poquito más de tiempo, déjenme tomar unos minutitos más. ¿Todavía puedo? Sí, ¿verdad? Unos minutitos más para terminar esta jornada y darle término y comenzar con la otra la siguiente vez, rápidamente. Fíjate, vemos aquí que Dios le está enseñando a los levitas darles a los hijos de Aarón, y les daban una porción que se le da también, o hay una porción también que se le da a los ancianos. Dice el apóstol Pablo a Timoteo: a los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos en doble honor, y mayormente a los que trabajan en predicar y enseñar. Bueno, eso nos dice que debe haber una porción para los ancianos que gobiernan bien, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, y a su vez esos ancianos deben acordarse de los obreros que no son locales, sino que son, pues, no sé, gente como Pablo, los filipenses ayudando a Pablo, tuvieron cuidado de Pablo en otro lugar, y eso es lo que debemos aprender primero entre nosotros los obreros. Apoyamos a los demás, ayudamos a los demás a compartir lo que el Señor nos da y ponerlo con alegría para el Señor. Y después de aprenderlo nosotros, si después lo debemos enseñar al pueblo, bueno, pues lo enseñamos. Pero no vamos a enseñar al pueblo a dar si nosotros mismos no damos. Ahora, ¿dónde dice que hay que enseñar esto al pueblo? Y ojalá el pueblo no se moleste cuando se le enseñe todo esto. En la carta de Pablo a Tito, y vamos ahí para terminar leyendo esta porción del capítulo 3 de la carta a Tito, versos 3 y 14. Fíjate, ¿quién le está hablando a quién? Mira, Pablo le está hablando aquí a Tito. Es decir, entre ellos ya lo practican así, y ahora ellos, ¿qué debe hacer Tito? Quedarse en Creta, corregir lo deficiente, establecer ancianos, y luego, ¿qué tiene que proveer Tito? Lo siguiente, en el 3 y 14, dice: a Zenas, intérprete de la ley, y Apolos, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte. Es un mandamiento del apóstol Pablo. Pablo era una autoridad apostólica. Ahora, Pablo no está ahorita, pero estamos los que Dios ha puesto al frente de la obra por su gracia y por su misericordia. ¿Y qué pasaría si alguien que tiene esa autoridad le dice a otro hermano: encamina a fulano de tal y que nada le falte? No, pues yo no tengo, es que tengo que ir al aeropuerto, tengo que ir a hacer esto, no puedo porque ahorita tengo este compromiso. Somos tan mundanos y somos tan extraños cuando hablamos así, que estamos para Dios de tiempo completo, pero jamás estamos dispuestos, o muchos de los obreros están dispuestos a obedecer la autoridad apostólica que Dios ha puesto sobre ellos. Y debemos tener cuidado con eso, mucho cuidado con eso. Yo he recibido encargos de muchos hermanos para hacer cosas. Del hermano Myers, por muchos años recibí algunos encarguillos. Hermano, esto y lo otro, aquello. Cada mes el hermano mandaba sobres así de dinero por correo, porque antes se usaba por correo. Y me hablaba por teléfono: hijo, ¿puedes venir? Necesito hacerte un encargo. Y iba desde mi casa hasta donde vivía él. Y platicaba conmigo algunas cosas y me dice: te encargo esto, por favor, si los puedes ir a echar al correo. Y ahí iba yo con el montón de sobres de dinero. No sé si iban cheques o qué llevaban, pero yo sé que llevaban una ofrenda para un montón de misioneros. Y ahí iba al correo y los ponía. Pero no, hermano, pues no puedo ahorita porque quedé de que iba a venir mi primo, van a venir estos. O sea, yo no podría decirle eso, porque estoy en la obra. Para mí era un privilegio que yo tuviera que ver, aunque sea con eso, ¿no? De un hermano que Dios le había movido. Sobre todo en aquellos primeros años que yo comenzaba mi vida cristiana. Tenemos mucho que aprender, mis hermanos, de la Escritura, y mucho que poner por obra. Pero fíjate, déjame volvértelo a leer.
A Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte. Tú, Tito, tú, encamínales con solicitud. No le dijo, encárgale al otro, sí, yo me encargo de eso, y va y le encarga al tercero, y el tercero, sí, yo me encargo, y se lo encarga al cuarto. Era Tito quien le estaba diciendo, hazlo con solicitud, por favor, tú encamínalos con bien. ¿Qué quiere decir con solicitud? Según lo que yo entiendo en esta parte de la escritura, es que ponte en el lugar del otro. Esa es solicitud. O sea, date cuenta que necesita, entonces hazlo con solicitud. Si es que hay que ponerse en el lugar de la persona que necesita. ¿Por qué? Porque a veces nosotros nos demoramos con las cosas, ¿no? Lo hemos visto. Gente que te dice, sí, mañana, y mañana no hay nada. Pasado. Es que se me olvidó. Es que no sé qué. Y es gente que predica la palabra. Y les puedes decir y no lo entienden. Que Dios tenga misericordia de ellos. La solicitud, mi hermano, es como la diligencia. Prisa por hacer las cosas como debe ser. Si dije esto, pues así lo hacemos y ya. Cumplir lo que quedamos y cooperar como debemos cooperar. Entonces, ¿qué dice aquí? Fíjate. Encamínales con solicitud de modo que nada les falte. Entonces, tú, Tito, debes salir primero. Tú encamínalos. Ahora sí, después de que Tito lo hace, dice, y aprendan. Fíjate, primero con nuestro ejemplo, después con la enseñanza. Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para las cosas, para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Entonces la iglesia debe aprender a dar fruto para el Señor, cooperando, mis hermanos, con la verdad, cooperando con aquello que Dios habla, cooperando con la obra del Señor, pero empezando primero ellos. Y no solamente, pues ya lo hice la vez pasada, ahora que lo haga fulano. Eso, hermanos, es pura carnalidad. Necesitamos estar solícitos en eso. Pues vamos a dar gracias a Dios y vamos a dejarle hasta aquí para después estudiar Mitka, que es la siguiente etapa. Y vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesucristo por este tiempo en el que tú nos has hablado, Señor, de una manera clara, con la actitud correcta, Padre, para darte a ti, Señor, de corazón, darte a ti de lo mejor, Señor, pero colaborar con tus siervos, colaborar con tu obra también, para que a ellos no les falte nada, Señor. En el nombre de Jesucristo, ayúdanos, Padre, y perdona toda actitud contraria a esto. Señor, lávanos con el lavamiento de la palabra y también con la preciosa sangre de Cristo, para que toda cosa pecaminosa sea quitada y podamos servirte, Señor, con una conciencia limpia todos los días de nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, les mando un saludo muy grande. Dios los guarde y los cuide en este tiempo difícil. Hasta la próxima.